estudiantes. Nuevamente en línea para una nueva clase de operaciones unitarias 1. Antes de empezar la clase, desearles un próspero año 2021 y muchos éxitos. Bien, hoy vamos a ver sistemas de tuberías en paralelo, que es el segundo sistema. Bien, entonces aquí tenemos un sistema de tuberías en paralelo. Cuando dos o más tuberías que partiendo de un mismo punto 1 vuelven a reunirse en otro punto 2, se dice que el sistema está formado por una conducción en paralelo. Entonces aquí tengo un sistema de 3 tuberías en paralelo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver aquí tengo la primera tubería, la segunda y la tercera tubería, ¿no es cierto? El flujo total en el punto 1 es Q sub 1 y el flujo total en el punto 2 a la salida es Q sub 2. Entonces, el flujo Q1 en el punto 1 y el caudal en el punto 2, ambos caudales son iguales. Ley de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está bien? Pero este flujo total se ramifica. Tengo aquí 3 ramificaciones. Caudal en la ramificación A, caudal en la ramificación B y caudal en la ramificación C. ¿No es cierto? Entonces, puedo indicar mediante balance másico, puedo indicar que la suma de caudales en cada ramificación es igual al caudal total, ¿no es cierto? Entonces el caudal total es igual a la suma del caudal en la ramificación A más el caudal en la ramificación B y más el caudal en la ramificación C, ¿cierto? Entonces la suma de caudales es igual al caudal que ingresa, o si quieren la suma de caudales es igual al caudal total que sale. ¿Está bien? Perfecto, entonces tengo esto, ¿no es cierto? Pero además puedo realizar mi balance de energía. ¿Está bien? Balance de energía. Bien, entonces en el balance de energía realizo mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? Al realizar este balance, ¿no es cierto? Al realizar este balance, tengo lo siguiente, que la pérdida de energía en la ramificación A es igual a la pérdida de energía en la ramificación B y esto es igual a la pérdida de energía en la ramificación C. ¿Y por qué? Porque la presión en el punto 1 y en el punto 2 son los mismos. Entonces, si yo realizo entre este punto y este punto un balance de energía, al final la diferencia de presiones entre el punto 1 y punto 2 para la ramificación A, para la ramificación B y para la ramificación C es la misma. ¿Y por qué? Porque la presión en 1 es común para las 3 ramificaciones y la presión en este punto 2 también es común para las 3 ramificaciones. Por tanto, las pérdidas de energía en cada una de las ramificaciones es la misma. ¿Está bien? Entonces, en esta ramificación es igual a la pérdida de energía en esta ramificación y esto es igual a la pérdida de energía en esta ramificación. ¿Está bien? Entonces, las pérdidas de energía son iguales en tuberías en paralelo. Pero no es lo mismo con el caudal. El caudal, en cambio, la suma de caudales es igual al caudal total. Estas son las dos bases para el diseño, ¿está bien? Entonces, los caudales en cada una de las tuberías es igual al caudal total. Eso es una. La otra es que las pérdidas de energía por fricción en cada ramificación es la misma. ¿Está bien? O sea, la pérdida de energía por fricción en cada ramificación es la misma. Esto es
las dos relaciones básicas para sistemas de tuberías en paralelo. ¿Está bien? Perfecto. Bien, para calcular los caudales en un sistema en paralelo, lo primero es anotar las ecuaciones de pérdida de energía por fricción en cada una de las ramificaciones. Debo anotar las ecuaciones de pérdida de energía por fricción en cada una de las ramificaciones. ¿Está bien? Estas pérdidas de energía se las debe expresar en función de la velocidad y el factor de fricción. No se conoce en las ramificaciones el caudal ni la velocidad. ¿Está bien? Lo que conozco es el caudal total, pero me piden hallar el caudal en cada una de las ramificaciones. No conozco. Entonces voy a expresar la pérdida de energía por fricción en cada una de las ramificaciones y las voy a expresar en función de la velocidad desconocida y el factor de fricción. Bien, posteriormente voy a asumir, el paso 2 sería asumir un valor para el factor de fricción para cada una de las ramificaciones. O sea, debo asumir un factor de fricción para cada una. Estos factores de fricción no tienen por qué ser iguales. Puedo asumir para la ramificación 1 0.02, para la ramificación 2 0.022, por decir algo, para la ramificación 3 0.023, ¿no es cierto? Entonces debo asumir un valor para el factor de fricción para cada una de las ramificaciones y expresar la ecuación solo en función de la velocidad en cada ramificación. Entonces, en el punto 1 tenía la pérdida de energía en función de la velocidad del factor de fricción. En el punto 2 estoy asumiendo un valor para el factor de fricción, pero entonces tengo solamente una ecuación en función de la velocidad. ¿Está bien? En el punto 3, igualar las ecuaciones de pérdida de energía por fricción en cada una de las ramas. O sea, voy a igualar la pérdida de energía por fricción entre la ramificación A con la ramificación B. Luego voy a igualar la ramificación A con la ramificación C. Debo igualar las pérdidas de energía por fricción en cada una de las ramificaciones, porque dijimos en la parte inicial que las pérdidas de energía son iguales. Entonces puedo igualar estas pérdidas de energía en cada una de las ramificaciones. No se olvide que no tengo la velocidad. Entonces voy a igualar un par, por decir, pérdida de energía por fricción en la ramificación A con la pérdida de energía por fricción en la ramificación B, ¿no? Muy bien, voy a expresar eso. Entonces, al hacer eso, ¿no es cierto? Al expresar la velocidad del fluido en cada una de las ramificaciones en función de la velocidad del fluido en la otra ramificación. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tengo la pérdida de energía en la ramificación A. Está en función de la velocidad del fluido en la ramificación A. Aquí tengo la pérdida de energía por fricción en la ramificación B. Esta pérdida de energía por fricción en la ramificación B está expresada en función de la velocidad del fluido en la ramificación B. Entonces tengo pérdida de energía en A, función de la velocidad en esa ramificación. Pérdida de energía en la ramificación B, función de la velocidad del fluido en esa ramificación. O sea, tengo dos velocidades, velocidad A y velocidad B. Expresar, entonces dice el siguiente paso, expresar la velocidad del fluido en una ramificación en función de la velocidad del fluido de la otra ramificación. Lógicamente, si yo tengo aquí en función de A y aquí tengo en función de B, voy a poder expresar la velocidad en A en función de la velocidad en la ramificación B. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Bien, luego reemplazar estas velocidades en la ecuación de balance másico o de caudales. Entonces me dice el caudal total es igual al caudal en la ramificación A más el caudal en la ramificación B más el caudal en la ramificación C. Pero aquí es igual caudal. Velocidad por área transversal de la tubería, velocidad en B por el área transversal de la tubería, velocidad del fluido en la ramificación C por el área transversal de la tubería C.
El área transversal, ¿no es cierto? Eso está dado en tablas. En el RoverMod tenemos, en el apéndice del RoverMod tenemos las áreas de flujo. Entonces, estas áreas de flujo lo puedo hallar con el diámetro. ¿Está bien? Pero no nos olvidemos que aquí son desconocidos la velocidad. La velocidad A en la ramificación A, la velocidad en la ramificación B y la velocidad en la ramificación C. Estos son desconocidos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esta relación debo despejar las velocidades. Debo generar 3 ecuaciones y despejar las velocidades. Velocidad A, velocidad B y velocidad C. En otras palabras, la velocidad A estará expresado en función de la velocidad C. La velocidad B estará expresado en función de la velocidad C. Y todos estarán en función de la velocidad C. Por tanto, puedo despejar la velocidad C. ¿Está bien? O puedo expresar la velocidad A en función de la velocidad B. Entonces aquí tendría velocidad B, y aquí la velocidad C también expresar en función de la velocidad en la ramificación C. De tal forma que todas estas velocidades estén expresadas en función de la velocidad en una de las ramificaciones. Y luego despejar las velocidades. ¿Bien? Con las velocidades anteriormente halladas, calcular el número de Reynolds. Entonces, como tengo las velocidades A, B y C, debo hallar el número de Reynolds en la ramificación A, en la ramificación B y en la ramificación C. Y con estos números de Reynolds, hallar el factor de fricción en cada ramificación. ¿Está bien? Debo calcular un factor de fricción en cada ramificación. No se olviden que aquí, en el paso número 2, estoy asumiendo el factor de fricción para cada ramificación. Y aquí, en este paso 6, estoy calculando el factor de fricción. ¿Cierto? Entonces, tengo 2 factores de fricción. Tengo el factor de fricción asumido en cada ramificación y tengo el factor de fricción calculado en cada ramificación. Entonces, ¿qué hacer luego? Si los factores de fricción calculados son iguales a los asumidos, ¿no es cierto? Las velocidades despejadas en el paso 5, en este paso las velocidades despejadas son las velocidades correctas. Si los factores de fricción en cada ramificación entre el factor de fricción asumido y el factor de fricción calculado son iguales, entonces las velocidades halladas en el paso número 5 son las velocidades correctas, ¿no? Y con estas velocidades puedo hallar, ¿no es cierto?, el caudal en la ramificación A, que sería velocidad A por el área A, el caudal en la ramificación B, velocidad en B por el área B, y caudal en la ramificación C, velocidad por el área. Entonces puedo hallar el área, digo, el caudal en cada una de las ramificaciones. Entonces, calcular el caudal en cada una de las ramas, y la suma de estos caudales deberá ser igual, la suma de estos caudales deberá ser igual al caudal total. De esa forma estoy verificando que los caudales, ¿no es cierto?, deben dar igual al caudal total. Si los factores de fricción calculados no son iguales a los factores de fricción asumidos, se repite el procedimiento tomando como factor de fricción los factores de fricción calculados para cada una de las ramificaciones. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto es el método para sistemas de tuberías en paralelo. ¿Está bien? En este texto tenemos en el capítulo número 12, todo el capítulo 12 del RoverMod estudia los sistemas de tuberías en paralelo. Entonces, para esta parte tenemos el capítulo 12 de este libro. Bien, con esto concluimos la parte teórica. En 5 minutos volvemos para la parte práctica.